Present Simple. Present Simple es un tiempo verbal que se usa para decir rutinas o hábitos, dar instrucciones o indicaciones, para hablar de compromisos o eventos programados y para comunicar generalidades o rudimentos. Para usar correctamente este tiempo verbal, se tiene que tomar en cuenta que cuando utilizamos los pronombres personales de la tercera persona como she, he e it, se anexa una S al final del verbo, pero esto solo aplica cuando son oraciones afirmativas y los verbos son diferentes del verbo to be. Por ejemplo, she eats o he works. Para saber cuándo utilizar el verbo auxiliar do, lo único que tenemos que recordar es que se utilizará cuando tenemos oraciones negativas e interrogativas que no usan el verbo to be, como lo muestra la tabla. La estructura que se utiliza para formar oraciones afirmativas con el verbo to be es sujeto más am, are o is más el complemento. Para oraciones negativas se utiliza el sujeto más am not, are not o is not, más el complemento. Y para oraciones interrogativas iniciamos con el verbo to be, am, are o is, más el sujeto más el complemento más el signo de pregunta. La estructura que se utiliza para formar oraciones afirmativas con otros verbos es sujeto más verbo en presente simple agregando la S al final en caso de utilizar tercera persona, más el complemento. Para oraciones negativas se utiliza el sujeto más el verbo auxiliar do en negativo, es decir, don't o doesn't en caso de tercera persona, más el verbo en presente simple más el complemento. Y para oraciones interrogativas iniciamos con el verbo auxiliar do o does más el sujeto más el verbo en presente simple más el complemento más el signo de pregunta. Ejemplos: Tina usually visits her grandmother. The meeting is at 7 a.m. Kangaroos live in Australia. Close the door. Past Simple. Past Simple es un tiempo verbal que se usa para decir rutinas o hábitos pasados, para acciones que empezaron y terminaron en el pasado y hechos que ocurrieron en el pasado. Para usar correctamente este tiempo verbal, tenemos que utilizar todos los verbos en pasado simple. Para el verbo to be tenemos was y were. Para los demás verbos esto depende. Si son verbos regulares se agrega ed al final del verbo, por ejemplo, worked. Si son verbos irregulares tendrás que buscar la lista para saber cuál es la forma en pasado simple de estos verbos. Aquí unos ejemplos. La forma en pasado simple de eat es ate, de fall es fell y de pay es paid. Para saber cuándo utilizar el verbo auxiliar to en pasado simple, lo único que tenemos que recordar es que se utiliza cuando tenemos oraciones negativas o interrogativas, que no usen el verbo to be, como lo muestra la tabla. Algo importante que también tienes que recordar es que cuando utilizas el verbo auxiliar did, el verbo que lo prosigue debe estar en presente simple. La estructura que se utiliza para formar oraciones afirmativas con el verbo to be es sujeto más was o were más el complemento. Para oraciones negativas se utiliza el sujeto más was not o were not más el complemento. Y para oraciones interrogativas iniciamos con el verbo to be, was o were, más el sujeto más el complemento más el signo de pregunta. La estructura que se utiliza para formar oraciones afirmativas con otros verbos es sujeto más verbo en pasado simple más el complemento. Para oraciones negativas se utiliza el sujeto más el verbo auxiliar do en pasado simple y en su forma negativa, es decir, didn't, más el verbo en presente simple más el complemento. Y para oraciones interrogativas iniciamos con el verbo auxiliar did más el sujeto, más verbo en presente simple, más el complemento, más el signo de pregunta. Ejemplos: I had a job interview yesterday. He played video game when he was young. Thousands of people died in the Second War.